Buenas noches, ¿cómo están amigos, amigas? Ya estamos empezando nuestro programa Visión Gerontológica. Bueno, vamos hoy día a conversar un poco de varios temas, entre ellos algo que hemos denominado los carteles publicitarios gerontológicos, la comunicación de contenidos gerontológicos de hoy, ¿no? Y luego cuando la ideología, esta no es la, me permiten ver. Y el otro tema que vamos a compartir justamente en los comentarios dentro de unos momentos con la doctora Karina Rodríguez es problemas de ambigüedad e imprecisión en la comunicación gerontológica. Muy importante que tenemos que enfocarnos el día de hoy. Bien, así efectivamente. eh, Hay muchos frases llamativas, aparentemente con buenas intenciones, que se viene dando dentro de las publicaciones recurrentes en las redes sociales. Hay ciertos términos que se han creado, unas frases, digamos, que tratan de motivar, de decir algo positivo, pero ¿hasta qué punto esto es válido, es adecuado, es cierto o es falso? Eso lo tenemos que analizar. Bien, eh, antes de que llegue la doctora Karina Rodríguez, estoy revisando un texto acá de lo que llaman economía plateada. Bueno, yo también he estado muy de acuerdo con este texto que les voy a leer en este momento, que dice: el término economía plateada refuerza estereotipos al asociar a los mayores con el envejecimiento y la necesidad de atención sanitaria. Este concepto, que se centra en el mercado de consumidores mayores, puede perpetuar imágenes negativas sobre la vejez, sugiriendo que los mayores son dependientes y que su contribución económica es limitada. Sin embargo, es importante reconocer que los mayores tienen un potencial significativo en la economía y su experiencia y habilidades pueden ser valiosas para el desarrollo de nuevos negocios y servicios. En todo caso, hay un tema de acá de ambigüedad. Hay un tema, hay que revisar realmente esto. Yo particularmente, de hecho, no estoy de acuerdo, porque esto de los plateados ya me parece que es algo que refuerza definitivamente los estereotipos recurrentes justo con las personas mayores. Eh, yo diría, hablaría siempre de la economía de las personas mayores. Y, ¿y hasta cuándo, diría yo, o hasta cuándo será que seguimos todavía con terminologías que no son precisas, que no son adecuadas, que no son técnicas, no son científicas, nada, y seguimos en lo mismo y queremos seguir? Y bueno, decir a las personas mayores, idealizarlas, ¿no? Con términos como los grandes y cosas por el estilo. Yo creo que ya basta de esto. Yo creo que debemos pensar en que cuando estamos hablando de la gerontología, estamos hablando de las ciencias del envejecimiento, deberíamos ser perfectamente, no digamos, un lenguaje extremadamente técnico, pero sí que genere, no genere ambigüedad, que sea preciso, que sea adecuado. Eso es importante. Respecto a al tema de la nueva longevidad, también tengo un texto acá que dice que es un concepto que se ha popularizado en el ambiente social y científico,
enfocado en envejecimiento como una fase de oportunidades y bienestar integral. Bueno, es maravilloso. Vamos a decir, pero bueno, sigamos. ¿Qué dice este texto? Este enfoque va más allá de simplemente extender la esperanza de vida, considerando la calidad de vida y la participación activa durante los años adicionales de vida. Muy bien, considerando la calidad de vida y la participación activa de los años adicionales de vida. Correcto, aunque el término nueva longevidad no es un término científico en sí mismo, ¿ah? Ojo, se ha utilizado para abordar el envejecimiento de una manera positiva, proactiva, promoviendo un envejecimiento activo y saludable. En pocas palabras, es una frase fuerte, marquetera, ¿no? Impactante, pero es un tema que ya venimos estudiando años atrás, incluso antes de que este término se convirtiera en un término de moda. Ya lo estábamos utilizando. No estábamos utilizando ese término, sino que estábamos describiendo lo que ocurría allá. Estábamos describiendo cómo las personas mayores se empoderaban, generaban mucha participación en la vida social, muy activa, ¿no? Entonces, ya esto de la que llamada nueva longevidad ya existía antes de que se ponga ese nombre, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces por eso estamos ahorita revisando que hasta qué punto hay muchas frases atrayentes, interesantes, títulos que nos llevan a impactarnos, ¿no? Pero siempre yo voy a recomendar a todos que no se queden cuando vean eh, digamos, una publicación que parece ser muy buena, extraordinaria y tiene mucho más texto abajo, dense el tiempito de revisarlo un poquito más abajo, porque a veces, lamentablemente, las cosas no son lo que parece. Hoy mismo hemos encontrado algo que es bastante, yo no diría bastante polémico, particularmente para mí, simplemente no es correcto. Ahora lo vamos a conversar porque ya en cualquier momento viene ya la doctora Karina para conversar justamente sobre ese tema, que es interesante. Resulta que ahora van a hablar de que la juventud, dicen que ya quieren quitar, ya no hay la vejez, ahora es una nueva juventud. Ahora vamos a ver eso. Muy bien. Adelante, Karina, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo estás, Karina? ¿Qué tal? Hola Luigi, buena tarde, ahí llegando. ¿Cómo estás? Justamente hoy día estábamos, sí, así, abre tu micrófono. Eh, Estamos revisando una serie de términos que se usan comúnmente en el universo de hoy, ¿no? O sea, en la gerontología de hoy, a través de las redes sociales. Y, y estábamos viendo, por ejemplo, allá, de lo que parecerían ser carteles publicitarios. Mucha publicidad. Y hay un tema también interesante. A veces este tema de entrar a las redes sociales y encontrar información, claro, es excelente, qué bueno que tengamos tanta información, magnífico, ¿no? Hay muchísima información, pero a veces es necesario pasar del simple título o encabezado o simplemente de dos frases, porque a veces uno sigue de largo y va encontrando cosas que se contradicen. Es decir, le ponemos el famoso me gusta, ¿no? A la publicación, cuando la publicación en sí
no es lo que yo creía o no es lo que yo pensaba, ¿no? Algo así, ¿no? Y me encontré hoy día algo bien interesante, Karina, y quiero compartirlo contigo inmediatamente, porque yo creo que esto es un tema que me parece, no sé, yo tengo mi opinión respecto a esto, que me parece, no me parece nada bueno, pero vamos a verlo. Espérate, por aquí está. Ya, muy bien. Una, ¿puedes, puedes abrir tu micrófono o todavía? Sí, Luigi, gracias. Sí se puede Ya, abrir. mira, acá tengo un texto que dice nueva definición de juventud. Ya, lo voy a leer completo para que veas hacia dónde va el texto. En el paradigma de New Young, ¿no? En inglés, la juventud deja de ser una condición biológica para convertirse en una mentalidad activa frente a la vida. No se define por apariencia ni por edad cronológica, sino por la capacidad de mantenerse curioso, abierto al cambio y dispuesto a reinventarse en contextos de incertidumbre. Esta redefinición, dice acá, responde a una cultura marcada por la longevidad, la aceleración tecnológica y la actualización constante de identidades, donde permanecer relevante implica aprender, desaprender y reescribirse. Para las marcas esto desplaza el foco del verse joven al sentirse vigente y exige narrativas que celebren la energía vital, la exploración y la evolución continua en lugar de promesas de juventud eterna o negación del paso del tiempo. Parece el texto, está escrito muy bonito, pero hay una cuestión que me parece muy exagerada, ¿no? Decir que ya no vas a llamar a la vejez, sino le vas a llamar una nueva juventud. Yo creo que eso no es, no sé qué opinas tú, Karina. Mira, Luigi, yo considero que en muchas ocasiones, con Sí. el afán de quedar bien con todos los lectores y de ir dejando como un poco atrás muchas situaciones que se han hecho críticas muy fuertes por el edadismo, se Ujú. incurre Sí, uno en romantizar, se Claro, incurre ahí uno está. en cambiar. Y creo, Luigi, que así como no podemos romantizar el feminismo, no podemos romantizar el machismo, no podemos Claro. romantizar, porque toda corriente, por moderna, por pro derechos humanos que venga, pero que lleve a una condición radical o que saque del contexto, de las terminologías vigentes, de los conceptos reales y que lo único que busque al final es quedar bien con, con las personas para ganar, como tú bien lo dijiste ahorita al iniciar, Ujú. para ganar likes, para ganar vistas, para ganar views, para que Sí, sí. tengamos ese espacio. Y bueno, ¿cuál es la manera ahora de medir mi éxito a nivel de las redes? Bueno, es en función de cuántos seguidores, cuántos followers, cuántas personas tengo en algún momento únicamente inscritas y en determinado momento recordemos que hoy por hoy las redes también es una manera de trabajar, Luigi. Y al momento en que yo hago que alguien se adhiera a mi componente, a mi concepto, a lo que yo estoy promocionando, pues de pronto y uno dice, ay, ¿qué son 10 centavos de dólar, 20 centavos de dólar? Pero a veces son 3 millones, 5 millones de seguidores. O sea, únelo al grupo y al final eso implica un rédito alto, Luigi. Entonces, sí considero que tú no puedes nombrar muy democráticamente algo cuando dejas de nombrar una realidad. Y tú puedes Claro. atreverte a incluir un nuevo concepto cuando sea una innovación, cuando es algo nuevo. Y quién quita y tú vienes y tienes ahora un nuevo término. Pero para llevar a un nuevo término tienes que tener atrás investigación, tienes que tener ciencia, Claro. tienes que tener
todo un soporte. Eso No es. solamente es, ay, yo con ellos voy a quedar muy bien ahora y entonces vamos a llamarnos de tal manera. Porque no es que yo quiera Claro, llamar, no es que yo me niegue a que exacto. me llamen una nueva juventud, no es que yo me niegue a que me llamen persona mayor, adulto mayor. No es Claro. que yo me niegue a eso, sino es buscar que la manera en que sea nombrada la persona mayor sea la mejor representativa, la que sea con enfoque de derechos humanos, la que refleje la realidad de toda esa diversidad de personas mayores, porque lamentablemente, Luigi, también es una utopía. ¿Y cuántos van a entrar en ese concepto que al final es solo para quedar bien con algún grupo? Al final queda, yo creo que al final es contraproducente, es decir, a una persona le parece eso positivo, o sea, que va a favor, pues yo diría que es en contra, ¿no? Porque yo creo que mejor es eh, hablar de un envejecimiento saludable, ¿no? De una vejez en la cual se puede transitar de una manera también digna y saludable y con propósito, ¿no? Tantas cosas que se pueden decir. Ahora, por ejemplo, es que también, Karina, hay un tema, hay algo que yo estoy viendo acá. Hay mucho innovar por innovar. No se trata de innovar, o sea, la idea no es innovar, ¿no? Por un propósito, bien, un propósito, digamos, algo que es importante, es necesario, ¿no? Pero no simplemente por jugar. Yo voy es como un, no sé, como una persona que le gusta simplemente cambiar términos o ideas por el simple hecho de cambiar, pero tienes que sustentar eso. ¿Cómo sustentas eso? ¿Cómo podemos seriamente, ¿no? Enfocar de esa manera? Entonces, no se trata de innovar por innovar, sino atendiendo a lo que debería ser, a lo que debería ser necesario, ¿no? Y Y eso es es lo que, que, y es que ahí, Luigi, no estás innovando técnicamente, porque en realidad obviamente, no estás dando de verdad un sustento real a lo que sí. acotas, sino simplemente estás dándole un enfoque al cual tú lo puedes trabajar y complementar con temas muy precisos como lo que estamos hablando ahorita, que puede estar muy relacionado con la autonomía, pero en realidad eso no es una innovación. O sea, simplemente es un Ujú. atrevimiento genérico de dar una terminología muy baja en sustento de vida para quedar bien, sabrá Dios con quién, porque en realidad cuando uno que en realidad conciencia lee y analiza lo que se publica, lo que menos te está dando es decir, ay, qué buenísimo, ¿verdad? Ya eso me va a resolver esa gran diversidad que existe en este colectivo, porque bajo esos principios lo voy a poder trabajar, y al final no va a ser así. Esto me genera un pensamiento. Genera esto, eh, yo creo que hay muchas personas que son bien intencionadas, ¿no? O sea, y, pero tú sabes que las buenas intenciones no bastan, obviamente. Entonces, tienen la idea de ser el campeón en el hecho de que rechazar el edadismo, pero en el, pero vamos, voy a ser un poquito fuerte lo que voy a decir, pero una torpe reacción frente al edadismo. Es decir, no estás haciendo, no estás aclarando, no estás logrando nada con con esa posición. Entonces la idea es que si yo quiero combatir el edadismo, tienes para ello todo el sustento científico, de la realidad misma, que te lo puede mostrar. Simplemente. No requieres estos términos, como estábamos diciendo, que
que no son concordantes con una forma seria, ¿no? de comunicar los contenidos gerontológicos. Entonces, por eso es que yo digo que en el afán de querer ser el campeón del antiedadismo, se van al otro extremo. Sí. O sea, no se dan cuenta que en esa posición extremista, en realidad, están haciendo, o sea, están reforzando el edadismo. Porque si tú dices que no existe la vejez, sino la nueva juventud en vejez, está rechazando la existencia de la vejez, una cosa que es real, que es científico, porque hay cambios que se van a, y no lo podemos negar. Lo que sí queremos todos, y es deseable y alcanzable, es tener un envejecimiento lo más saludable posible, ¿no? Y que tengamos pues un propósito de vida, ¿no? Eso, todas esas cosas son importantes, pero yo creo que llegar a estos extremos, ese es uno de los temas que yo veo ahora, una de las cosas que estoy viendo ahora, que estoy viendo que hay un presunto un radicalismo antiedadista que termina siendo también edadista, al final de cuentas. No, Algo, más edadista porque sí, ante querer omitir, negar y generalizar y dejar por un lado, porque yo no quiero claro, pagar, se vuelve tan ideal, tan falso, tan fuera de contexto y tan poco práctico, Luigi, porque en sí, realidad es como tenerle temor a enfrentar la vejez y para yo no tener que enfrentarla, me invento que es cualquier cosa menos vejez. Y la vejez al final claro, existe. O sea, no estamos negando una etapa de la vida. Al hablar, y mira tú los ujú, anti-aging, pero mira, al nosotros hablar del respeto, el derecho humano, el adecuado abordaje terminológico, todo, no estamos diciendo, mire, niegue que existe la etapa, porque es una etapa de la vida. ujú, Solo no me la diera a que llego a una edad y ahí ya soy una persona mayor. No me diga llegó a los 60, a los 62, a los 65, a los 70 y ahí ya se convirtió en persona mayor, porque claro, no logramos llegar a ese punto porque como seres humanos todo lo medimos, todo lo queremos perfecto, todo lo sí, sincronizamos y todo queremos que encaje donde a nuestra conveniencia quisiera encajar. Y por lo mismo nos lleva a cometer este tipo de condiciones que al final, perdón Luigi, pero sí, cuando tú utilizas términos y dices, no, es que esto es, bueno, yo lo que voy a decir es lo más edadista que puedas poner, porque al claro. final estás negando la existencia de una etapa de la vida que existe y que tienes que enfrentar. Claro que sí, por supuesto. Y es necesario el estudio de todas las etapas de la vida de manera seria, científica. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Estas tonterías, lo de verdad. Lo voy a decir la verdad, tonterías. Ahora, cuando Eh, entonces ese es el antiedadismo que se convierte otra vez en edadismo. Ahora vamos a seguir revisando un poco de carteles, de publicidad. El tema de baby boomers, ¿no? Que se dice de las personas que nacieron en una determinada época, no menos 46 a 64, después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene ciertas características. Yo no sé hasta qué punto, yo he estado leyendo sobre este tema y veo que pareciera que estamos hablando de una clase media, ¿no? Que tiene ciertas capacidades económicas, no sé. Esa, cuando, la descripción que me dio del texto de los llamados baby boomers, dar a entender que estamos hablando de personas mayores de clase media que no quieren sentirse viejos, algo así. Algo se puede interpretar con respecto a ello, ¿no? Y entonces, esto lo que me pone a pensar, ¿estamos enfocándonos solamente en un tipo de personas mayores o en todas las personas mayores? Definitivamente no.
Pero, pero decir que, o sea, yo particularmente, y mira, por ejemplo, en el otro tema también que tenía que ver con, porque recordemos una cosa, hay una gran diferencia socioeconómica, cultural, enorme, enorme, ¿ya? Y a veces cuando yo veo algunas de estas denominaciones, me pregunto hasta qué, de qué nos sirve realmente eso. ¿Realmente nos sirve ese tema de los baby boomers? Costumbres, bueno. Ahora, si queremos ver el lado positivo de la cuestión que se plantea, bueno, vamos a decir, bueno, las baby boomers quieren vivir saludables, magnífico, pues que lo realicen, ¿no? Pero que quieran vivir lo mejor posible. ¿Y quién no va a querer vivir lo mejor posible? Todos quisieran vivir así. Entonces, lo que estoy viendo acá, veo que es un tema que está centrado en una visión más clase mediera. ¿No? Sí, determinada. O sea, no veo ahí la descripción que se hace de los baby boomers, por ejemplo. Y después, ¿cuál otra que también he visto por aquí? A ver, baby boomers. Bueno, entonces, incluso cuando se habló del término nueva longevidad, bueno, yo copié un texto para ver exactamente qué es lo que quieren decir, porque a veces las cosas, bueno, dice un concepto que se ha popularizado en el ámbito social, dice enfocado en el envejecimiento, como una fase de oportunidades y bienestar integral. Qué lindo. De broma te estoy diciendo. Este enfoque, más allá, va más allá de simplemente extender la esperanza de vida, considerando la calidad de vida de la participación activa durante los años adicionales de vida. Aunque el término nueva longevidad no es un término científico en sí mismo, se ha utilizado para abordar el envejecimiento de manera más positiva y proactiva, promoviendo un envejecimiento activo y saludable. Bueno, por acá puedo decir, por lo menos son sinceros, ¿no? Están diciendo que están haciéndolo para decirlo, para abordarlo de una manera más positiva. A Pero, ver, Luigi. o sea, Ajá. mira, Ahí mira, sí que viste la ironía. dándole helado. Vamos. Sí, sí. Recuerda, Luigi, que estas etapas en las que hemos clasificado por diversas razones a nuestros grupos, acuérdate que los baby boomers son posguerra y Ajá, son claro. posguerra, por eso, como tú bien dices, estamos hablando de 1946, 1900, no, sí, entre el 46 y el Yo 64, sería 60. entonces un baby boomer. Entonces, exactamente. ¿Y cuál fue la característica? Primero, acuérdate que esto se vino de una etapa seria de la guerra, todo viene en un conflicto social, conflicto económico, de carencias y todo. Y justo esta generación es la que viene porque tienen muchos hijos, porque desarrollan. Pero algo que pasa en ese ciclo es ese renacer, es ese volver a tener el recurso humano y entonces cuando enfocan la parte económica de Luigi, muchas veces lo he podido escuchar desde el punto de vista social, porque esto es algo sociológico, esto es algo de Claro, contextos de desarrollo, es el tema que eh, se dio principalmente Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, se dio en países donde económicamente podían claro, tener claro. ese soporte económico. Entonces vino de una clase media que empezaron a tener y tener hijos, empezaron a volver a poblarse, empezaron a tener ambiciones, a querer hacer, a Ah, trabajar, a poner, a hacer, 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 hacer. Y sí, Luigi, es como esa explosión que nos da ese rápido crecimiento ujú. y luego nos permite también que tengan una nueva visión de la longevidad. Entonces, la cultura que crece en esta época crece ya con una visión económica, viene
incluso si tú ubicas, está justo en esa línea el movimiento hippie, la Guerra Fría, o sea, Claro, todo lo que históricamente, y por eso es tan sí, importante, Luigi, conocer nuestra historia y saber de dónde nosotros vamos a entrar en un determinado colectivo. No viene por ciclo, es que cada 5 años tenemos que cambiar y ya viene la generación Z y ya viene o sea, no es que tengamos ciclos específicos en periodos de tiempo, sino que se van dando ciclos contextuales de condiciones socioeconómico-demográficas en las cuales nosotros vamos a estar inmersos y ese colectivo va a tener características comunes. mm, Entonces, ¿qué es para mí rescatable y es algo que nosotros tenemos en cuenta? Es que la longevidad inicia también a realizarse de una manera intencional con este grupo. ¿Por qué? Porque tenía mejores condiciones de vida, mejores claro, condiciones de bien. alimentación, mejor cuidado, había una economía y esto, lo hablamos, que digo, el mes pasado lo tocábamos, cuando hablamos que el éxito de la salud pública a nivel del mundo y de sus intervenciones preventivas, prioritarias en atención primaria en salud, ha sido la prolongación de la vida del ser humano en esta tierra. Y de ahí es que viene la longevidad. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que hay acciones de intervención de actividades médico-alimentarias, actividad física, económicas, de crecimiento, que hay acciones médicamente enfocadas, vacunas, adecuado control, la genética, la epigenética, cómo yo puedo intervenir y frenar mis acciones como ahora, y son las Ah, acciones que más, eh, pues en algún momento polémica nos ha traído y son la parte de las intervenciones medicamentosas que hemos logrado para evitar, o sea, hace en el siglo pasado, no podíamos hablar de un índice, una tasa tan alta de cura de cáncer. En cambio, ahora cáncer ya no te asusta. En los 80 tener VIH era llegar a SIDA y morir de una manera uy, rapidita. Hoy por hoy ya no es una condena, no es una sentencia. Hay muchos antirretrovirales accesibles a cualquier persona en todos los programas de salud pública y una persona con VIH tiene una expectativa de vida, si sabe llevar adecuado y su adherencia a tratamiento, puede no contagiar ya en un porcentual tan alto y va a poder vivir con calidad de vida y una longevidad similar a la de una persona que no vive con VIH. Entonces, este tipo de nombres, Luigi, nos viene a todos a hacer poner pies en tierra y qué generación estamos formando. Porque a mí me preocupa, y justo liguémoslo a tu concepto anterior. Hablamos, ay, que sí, la generación de cristal, que ahorita no se les puede decir ni hacer nada. Pero Luigi, si ujú, nosotros ahorita aterrizamos, a mí me preocupa, y te lo digo más en mi ujú, lado académico, que es la parte que contigo comparto, porque estoy trabajando con jóvenes de 20 a 30 años en la academia. Yo digo, ¿cómo van a ser estos chicos de personas mayores? Cuando ujú, esa, platico con ellos y lo que me dicen es que ellos no quieren llegar a tener mi edad y yo los molesto ah, porque les digo, ¿qué ven de malo en mi vida que ustedes no quieran llegar a tener esta edad? Porque para ellos el concepto de una persona mayor de 50 años es una persona enferma, ah, decrépita, que ya no sí, tiene éxito laboral, que todo. Entonces, enfrentarse ante un espejo de una etapa de vida en la que todo te lo pinta caótico, no lo ujú, quieren vivir. Y ellos expresan su deseo de vivir hasta 40, 45 años no más, porque no quieren tener un declive profesional, económico, social, porque no les interesa. Pero ¿y qué pasa también, Luigi, con la procreación? O sea, los baby boomers tuvieron eso de que poblaron, sí, tuvieron muchos hijos y de ahí es que viene, de esa explosión demográfica de niños, de ahí ujú, es que viene el proceso. ¿Qué nos pasa ahora, Luigi, si lo que menos estamos teniendo son niños? Ahora estamos teniendo y twins, pues, ahora estamos teniendo chicos solos que no quieren tener hijos, tienen perrijos, tienen, o sea, tienen gatijos, sí, tienen pues, lagartijos, o sea, hoy ves que han domesticado cuanta mascota se les ha ocurrido
que tienen cerditos en casa porque es muy sano tener un cerdito, porque... Y tú escuchas cada teoría, Luigi. ¿Por qué? Porque están buscando sustituir esa relación maternal, paternal, como quieras enfocarlo, hombre-mujer, para no tener la responsabilidad, y mira, Luigi, porque eso es muy peligroso, Ujú, porque es no tener la responsabilidad de procrear y desarrollar una nueva generación de humanos. O sea, el querer quedarse solo en muchos de los casos es ese temor o negación a enfrentar ser papás o ser personas que tengan la responsabilidad de apoyar, crear y dar a otro ser humano esta parte del legado. Entonces preocupa, Luigi, porque y es lo mismo, nosotros no vamos a comparar generaciones. Cada generación tuvo su etapa y su tiempo. No hay generaciones buenas, no hay generaciones malas, pero sí nos lleva a pensar qué le está pasando a la generación plataforma que viene ahorita para ese sostén social, inteligente, profesional, ético, comprometido y adecuado para lo que viene. Porque nosotros estamos dejando hijos que hemos querido darles de todo, cuidar, amar, que estudien, que trabajen y ya tenemos la adultecencia, que tenemos hijos de 30, 40, 50 años aún en casa y no decimos que tengan que transitar y todo lo social. Algo fallamos, Luigi. O sea, aquí tenemos que medirnos y medirnos con justicia. En algo, con el afán de dar como un colchón muy suave para vivir y que no sufra y que no tenga y no pase, les llevamos a una condición que les está convirtiendo en ser personas incapaces de desarrollar los compromisos que socialmente a todos y en la historia de la humanidad nos ha tocado enfrentarlos. Entonces, sí es como complejo, pero sí, sí tiene su contexto más social, socioeconómico y cultural, que es lo que nos lleva a poder englobar en esos bolsones a cada una de las generaciones, Luis. a ver, con respecto al término economía plateada, bueno, yo particularmente, esto de plateado se refiere de hecho, tiene algo que ver con los estereotipos. Bueno, acá en el texto me pareció muy interesante también que encontré, dice, el término economía plateada refuerza estereotipos al asociar a los mayores con el envejecimiento y necesidad de atención sanitaria. Este concepto, que se centra en el mercado de consumidores mayores, puede perpetuar imágenes negativas sobre la vejez, sugiriendo que los mayores son dependientes y que su contribución económica es limitada. Sin embargo, es importante reconocer que los mayores tienen un potencial significativo en la economía, y su experiencia y habilidades pueden ser valiosas para el desarrollo de nuevos negocios y servicios. Bueno, de acuerdo al texto que va acá, más negativo que positivo, ¿no? Al final salva algo, pero el tema, bueno, yo particularmente todo lo que es plateados, grandes, abuelos, no sé, tantos términos que se han utilizado con respecto a las personas mayores, para mí, ninguno de ellos es correcto. O sea, plateado, esto de los plateados, ahora sí que son los plateados. Le van a decir eso, son los plateados. Y bueno, en este caso sí, o sea, como tú has visto, sí se reconoce que se refuerza el estereotipo. Ojo, ¿no? Porque si tú estás hablando de economía plateada, ya de hecho estás dibujando ahí a una persona con canas, ¿no? De hecho. Ahora, bueno, te voy a decir que en algunos lugares del mundo no hay canas. O sea, hay personas mayores que envejecen sin canas. No es Eso es tampoco genético. no Eso es es de todo el genético. mundo, Ajá. no es de todo el mundo. Y hay en algunos lugares las canas salen bien temprano. O sea, a los 25 30 ya tienen canas. Y en otros, pues hay, como se dice, 40 50. Pero hay casos de personas que parecían no tener canas, ¿ah? Aparte, particularmente acá en el Perú, en la zona andina del Perú, las canas son escasas en comparación con los que viven acá en la ciudad de Lima.
vas a encontrar mucho más canosos que en la zona. porque ya hay más mezclas, ya hay más genéticas mezcladas. Sí, Luigi, Claro. hablar justo de la economía plateada. Si nos Ujú, vamos a los términos base, acuérdate que estamos hablando casi alrededor de 25 billones, de 22 a 25 billones de dólares al año. ujú, Pero cuando acotaron o cuando vino el tema, vino como en una primera idea, pienso yo, puede que cometa un error y lo expreso, se planteó sobre esa capacidad de que tenemos de generar Producto Interno Bruto, de generar una mejora económica país a bien, raíz de que empezamos a incrementar la edad. Pero luego ya fue como, wow, aquí podemos meter el tema y a ese bolsón entraron, pero toda la cantidad del impacto global que se genera con personas. Y aquí preocupa, Luigi, porque fíjate que cuando tú hablas de economía en salud, cuando tú hablas de economía plateada dentro de sistemas de salud, porque no lo voy a hablar a nivel global, pero sí salud, aquí en este bolsón ya metes a las personas de 50 años. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, artritis, ahí. gastritis, todas estas arrancan antes de los 60, arrancan a Sí, los 50. claro que Entonces sí. acá no había que decir que llegaba hasta los 60 años o más, como otros conceptos del envejecimiento, sino que mejor acerquemos a la época de inicio de estas enfermedades crónicas. Hoy por hoy, ya tienes tú a chicos menores de 30 hipertensos, tienes a chicos menores de 30 diabéticos tipo 2, que es la crónica prevenible, y entonces de pronto van a volver la economía plateada desde los 30 años, ¿verdad? O sea, dependiendo de los indicadores que utilizaron para poder generar este segmento que inicialmente se dio en función del poder adquisitivo de las personas mayores y justo como tú lo dices, fue hablar el término de la Silver Economy, porque al final estaba ligado a la situación del cabello. Como tú bien dices, yo fui cana a los 30 años, así que ya desde muy, muy joven yo ya venía preparándome para este momento. Y sí es muy cierto que tenemos personas de 60, 70 años que no tienen ni una sola cana. Eso es genético. Entonces, Sí, es sí, importante darnos cuenta que este término fue más para esa demanda atención en salud, la demanda tecnológica. Por eso tú vas a ver los dispositivos, los celulares, las computadoras, eh, para lo que es la persona, para, dice, incluimos a nuestro grupo de personas en su época plateada o a Silver. Decimos el término plateado como para decir es accesible, porque lo único que tienen estos dispositivos es que se han vuelto más accesibles en función a la comunicación, al aumentativo de las letras para poder leer más fácil, a poder tener algunas ayudas de lectores como el closed caption que nos sirve cuando tenemos problema auditivo que podamos leer si no logramos poder oír. claro. O sea, son condiciones de ajustes razonables o que nos permiten que cualquiera, y no necesariamente una persona mayor, sino cualquier persona que enfrente una deficiencia visual, una deficiencia auditiva, tengan este dispositivo accesible para poder funcionar. Pero entonces, este público objetivo varía y no necesariamente tiene que ver con la persona mayor y las canas y la edad. Entonces, es importante que no nos perdamos, que dentro de los planes estratégicos de la economía plateada estaba para el emprendimiento de la persona mayor, para el empleo de la persona mayor, para esa economía del cuidado, porque acuérdate que cuando nace este concepto, todavía el cuidado no era considerado un derecho humano. Ahí no lo habíamos incluido como un derecho Está humano, o bien. sea, el cuidado era un reto y no estaba todavía contemplado al nivel que el cuidar y el ser cuidado al final enfrentas un derecho humano que también se está convirtiendo en fundamental, porque todos en la vida, por alguna razón, necesitamos cuidado. Y luego en la economía de nuestro mundo, pues ese perfil del consumidor, ¿verdad? Entonces,
que es lo que se buscaba ver que la persona mayor puede apoyar al nieto, apoyar al hijo, estar económicamente activa, ser autónoma, poder generar dentro de un ganar-ganar con un emprendimiento, con un proceso o incluso con la jubilación, poder meterle dinero a un sistema para que de esa manera el aporte de la persona mayor sea importante. Entonces, no todo es romántico, no todo es malo, ni todo es bueno, simplemente hay que ubicarnos bien, que no se use peyorativamente y que no se menosprecie o que no se devalúe este término que al final sus pilares fundamentales pues deben prevalecer y por sobre todo es darnos cuenta que es incluir en el cambio demográfico este colectivo y grupo de personas, que lamentablemente y a la fecha seguimos hablando, Luis, que arriba de los 55 ubicarte de manera digna, productiva y bien en el ámbito laboral es complicado. En Bien cualquiera de complicado, nuestros países, bastante muy complicado. complicado. Y eso sí, justamente yo estuve, sí, leyendo un texto sobre eso, justamente, de que incluso hablan de personas sobrecalificadas. O sea, o sea, o sea Hazme que, el favor. o sea que Y si tú estás demasiado eres, eres calificado, ya, mucho ya no, para no, ese no, cargo, entonces mejor para que no. no te contrate. Ay, es increíble realmente eso, ¿no? Son Realmente es. absurdos, O son sea, absurdos. es decir, el señor tiene 55 años con una experiencia de primera, ¿no es cierto? Calidad, pero no, no, ya está Está sobre. sobrecalificado, exactamente. Bienvenido a mi mundo, Luis. Hay lógica en esto, Dios mío, no hay lógica en esto. O Hay sea, mucha ilógica, sí. realmente es ilógico, totalmente. Estas cosas son reales, pero son terribles. Ahora, por ejemplo, hay una frase que era, bueno, en realidad yo la he arreglado un poquito para decir lo que yo quería decir. Dice, cuando la ideología entra por la puerta, la ciencia se sale por la ventana. Es lo que yo quise decir. Mucho estos contenidos ideológicos que quieren acomodar la realidad de acuerdo a ciertas ideas. Eso se da bastante también en el terreno gerontológico actual y por eso digo, demasiada ideología, es decir, cuando ya estás afectando ya la realidad, la estás tratando de esas narrativas que se hablan ahora, ¿no? Ciertos tipos de narrativas que pretenden darle un cambio a tu visión de las cosas, pero que realmente no reflejan tampoco la realidad. Simplemente es una especie de acomodo, es una especie de acomodo, es lo que hay ahí. Por eso decía, por la puerta. Esta es una frase antigua, ¿no? ¿Tú te acuerdas esta que se ha usado de diferentes maneras? Esta que he usado yo. Es una frase antigua, creo que es española, creo que eran, cuando la ideología, es cuando el amor salía por la puerta, algo así, algo tenía que ver. No, cuando la pobreza entra Ah, por la puerta, el cuando amor la sale por pobreza la entra por la ventana. puerta, el amor sale por la ventana. Sí, sí, Esa era eso la frase, es algo que te lleva a realidad, porque cuando claro. habla de amor no se vive, o sea, ahí te lleva una gran cadena de condiciones donde para tú que te hacen salir de situaciones justo romantizadas, lo que hablábamos. O sea, Sí, pues. cuando tú metes en el bolsón amor y que el amor lo es todo, romantizas cualquier situación y eso no es así. O sea, tú tienes que tener el ingrediente amor como muy traza y muy importante, sí, para soportar, para amar, para hacer, para proteger, para cuidar, para aportar lo que tú quieras, pero tienes que tener todo ese domo de acciones que te van generando esa parte segura en la que tú debes y puedes moverte para que puedas alcanzar metas, realizaciones y procesos. Pero sí, Luigi, cuando la parte romántica tiene como una base fuerte lo que tú estás intentando soportar, al momento que te entra la realidad, ahí terminó el romance y ahí Claro, se acabó el por eso concepto. es que, claro, por eso digo yo, uno está en este caso.
tratando de ver la manera de una manera, no, ver las cosas de una manera más científica, más técnica, más real, ¿no? Entonces, pero entra el tema este ideológico que quiere acomodar, ¿no? Las cosas a una manera determinada, pasándose por encima de toda la necesidad de la metodología, de los análisis y la reflexión que debe implicar una actitud positiva en el sentido científico, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que, eso ocurre definitivamente y yo lo he podido comprobar también en cómo la misma política, ¿no? Que es un tema velado para nosotros, pero que es real. O sea, todo esto son cosas que influyen sobre, y definitivamente la persona que tiene ya cierta ideología determinada, bien clara acá, eh, posiblemente es esa ideología que esta persona tiene, la va a acompañar siempre. Y esto va a generar una cierta distorsión también de la visión de la realidad. O sea, lo va a ver a su manera. Y eso va a generar una falta se puede decir, de, algo o sea, una falta de visión de la realidad. Eso es lo que nos podría decir. Eh, Ahí sí que caemos en, incluso estadísticamente, hacemos conclusiones muy sesgadas. Justo lo que mm, tú decías en el término de canas, pues, o sea, mm, canas, edad, canas, persona mayor, canas, nada que ver, es una relación que no tiene una proporcionalidad según cultura, pero sí y las falacias ecológicas, Luigi, porque ujú, nosotros empezamos a generalizar para todas las personas mayores, todas van a perder el sentido del gusto. ¿No es cierto? O claro, sea, quienes abusaron de su sentido del gusto, quienes tienen una neuropatía, quienes padecen una condición neuronal, quienes tienen un daño cerebral de pronto, pero el resto sea, tu sentido de gusto va a estar, pero empiezan a generar esas falacias ecológicas que hacen mucho daño. Luigi, es que cuando te presentan el ujú, escenario de ser persona mayor, te lo presentan como algo catastrófico, declive, sí. malo, adverso. Pues en la medida que uno se va metiendo, Todo el eh, problema, ¿no? O sea, exacto, muy lo problematizado, muy problematizan a la misma persona. a la persona, sí, y ya cuando tú vas incluyendo, cuando tú te vas dando cuenta, Luigi, es algo tan precioso en el que puedes sumar tanto, en el que con tu experiencia tú vas a dar aportes a políticas, a personas, a grupos, a la academia, a la niñez. O sea, Luigi, es tan lindo y tan valioso la etapa, claro, bien lo has dicho tú, no para todos. Hay personas mayores a las que le toca cuesta arriba, pero hay jóvenes a los que les toca cuesta arriba. Hay Mm, niños sufriendo enfermedades terribles, cáncer, claro, leucemia, diabetes tipo 1 que no se compensa. O sea, tenemos en todas las etapas de la vida, tenemos que enfrentar sí, cuadros feos, pero sí, es en las personas mayores donde nos potencializan el cuadro feo y nos lo ponen horrible, Luis. Y no es así, así sin es, romantizarlo. Ahí sé que sin claro. romantizarlo, no es así. Y pues, es lo que se hace es, no sé, la verdad que contradictorio totalmente, porque por un lado se habla de las necesidades que hay, ¿no? Y por otro lado comienzan a romantizar. O sea, al final de cuentas, esta romantización o esa idealización resulta fatal, porque al final de cuentas nos aleja de la realidad. Esa es la verdad, nos aleja de la realidad. Y en lugar de ser favorable, es al contrario. Entonces yo veo muchas frases bonitas, aparentemente, pero que no tienen ningún peso de realidad. O sea, no hay nada de que puedas afirmar de una manera contundente que eso es real. No puedes decir que eso es real. ¿Por qué? Porque no lo es, simplemente. Te están simplemente idealizando completamente la cuestión, que es algo mucho más seria y que debe abordarse de otra manera. Y exacto, y aquí lo y el abordaje es tal vez la invitación a quienes nos escuchen, quienes nos vean, quienes nos Claro. lean, es a que
todo lo que tú publiques, hazlo con responsabilidad. Y todo Ujú. lo que tú publiques y Así es. repostees y reenvíes, hazlo con Sí, conocimiento. No te dejes llevar porque la imagen es bonita, porque al sí, sí, final sí. uno de Eso los ocurre. ítems de 20 hace match contigo, pero hay 19 que están destruyendo. Sí, Copia ese solito y escríbelo y publica solo ese, pero no agarres la publicación global, no genere, no hagas viral un término que no va a sumar. Y creo que exactamente. esa es nuestra mayor invitación Claro, claro esta que sí. tarde, que todo lo que nosotros reposteemos, leamos, compartamos, utilicemos en nuestras ponencias, cuando tengamos conversatorios, cuando demos capacitación, que todo tenga un buen sustento, porque recuerden, Ah, habrán personas que la única información que va a llegar es esta que estamos compartiendo hoy y no van a tener exactamente. otra. Y eso, Entonces, ujú. dale, Luigi. No, sí, solamente para decir que realmente cuando estamos revisando los textos, a veces damos el me gusta antes de haber revisado el texto correctamente. Entonces, nadie, mira, yo creo que también todos no, creo que hemos aprendido lo que es la lectura rápida, ¿no? La lectura rápida, podemos hacer una lectura rápida si el texto es relativamente amplio, pero se puede hacer, porque se puede hacer. Yo me acuerdo que incluso en los colegios ya te enseñaban, creo, no me acuerdo en qué momento, un tipo de lectura rápida para que tú captes el quid del asunto de una manera, pero de todas maneras no te puedes quedar en la primera frase, pues. En la primera frase, si una Ujú, frase ujú. bonita, y además tú vas a compartir esa publicación y le vas a poner me gusta. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es el tema, pues. Pues el cuidado también en el no compartir, incluso cuando cuando yo veo algo que me parece muy mal, justamente separo el texto para ponerlo como ejemplo de lo que no se debe, de lo que no Exactamente, te debe sirve ser. educativamente, muy bien, yo Sí, hago lo sí. mismo. Lo Ajá. copio, lo pongo en Word, ahí lo miro ahí. Y ahí voy desentrañando cuál es el quid del asunto, porque de dónde está sacando estas ideas. Entonces, eso es bien interesante. Bueno, ya estamos llegando al final. Ha sido muy interesante la conversación. Y bueno, para el miércoles 8 la unidad de psicología presenta también a la terapeuta integrativa, comunicadora social, también Carla Herrera, juntamente con Juan Campaña para la unidad de psicología, el 8 de abril a las 7 de la noche. Después, sí, todavía el 9 de abril, pero no tenemos todavía te quería sobre el tema de las células madre, así antes de cerrar. ¿Qué sabes sobre los temas relacionados con el uso de las células madre? Luigi, es una excelente alternativa Sí. para algún tipo de condiciones con las que nosotros podemos vivir. Por ejemplo, cuando guardan el ombligo de la mami, se deja y luego para alguna situación más adelante se puede venir y trabajar. Pero principalmente en la parte médica, ¿no? Sin embargo, Luigi, es triste y lamentable el uso mercadológico que se le ha hecho y hay Ah, mucha charlatanería y hay mucho engaño con las caray. células madre. Mm. Entonces, si no, y yo te lo digo con mi manera, ahí sí que te voy a dar mi falacia ecológica más No, pero clara. está bien que me Si digan. tuviera el Sí. éxito tan grande que ellos venden, las personas millonarias que pudieran tener acceso a toda esta tecnología no pasarían los cuadros que pasan o no se estarían muriendo por Ya, las condiciones que ellos venden como prevenibles. Entonces, en es un resumen, terreno muy, muy todavía, muy en muy pañales. experimental todavía, ¿no? Ya, Exacto, muy experimental, así entonces es. yo diría en todo caso, claro, de todas maneras necesitamos un conocimiento, ¿no? Pero un Sí, conocimiento real. exacto, Claro, sí, que una persona defina todo lo que realmente se ha avanzado y las posibilidades que hay a futuro y decir la verdad, simplemente, no ser honesto, que diga simplemente exactamente. esto todavía no está definitivamente cumplido, pero sí hay posibilidades de desarrollo, Sí, algo así. fíjate que
Yo conozco gente que los han hecho vender hasta sus casas con el ¿ya? afán de que con células madres curan leucemias, cáncer, con Mm, por el costo que esto trae y al final terminan sin recuperar a la persona, termina muriendo y bueno, era una posibilidad, pero la posibilidad no se dio, Eso es lo ¿verdad? que Qué a mí rico. porque a mí me preocuparía en todo caso que la información que recibamos seamos de los vendedores. Eso es lo que me Exactamente, preocuparía. Claro, así porque es, Luigi. si me lo va a dar o la información un científico o una persona que realmente se dedica al estudio de esto de manera seria, bueno, está bien. Qué bueno que sepamos más de eso. Sí. Pero se podría dar el caso de que puede estar ahí haciendo una venta por lo bajo, como se dice, al promover. Exactamente, sí, Luigi, es de tener Muy mucho interesante lo cuidado que me acabas de decir. porque es un tema con el cual estamos todavía Claro, con claro, muchas controversias todavía. sería Ujú. muy peligroso que se esté ya divulgando como algo logrado cuando todavía no. Exactamente, cuando todavía hay mucho que nos hace falta por poderlo Así trabajar, es. sí, Luigi, Claro, la medicina regenerativa recién está comenzando. Y yo creo que exactamente. tiene mucho futuro, sí, pero hay que ir poco a poco, pues. Bueno, Igual ya lo nos vamos comparto. entonces, Karina. Muchas gracias. Gusto de platicar contigo, Luigi. Bendiciones a Bueno, todos.